Y esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia de la cantante Karina Catalán, quien viene a hablarnos sobre este primer material discográfico. Bueno, ella ha participado ya en varios realities y por supuesto ha salido triunfadora, le ha ido bastante bien y bueno, ha tenido grandes padrinos, uno de ellos Marco Antonio Solís, nada más y nada menos, ¿verdad? Así es, buenos ¿Cómo días estás? a todos. Bienvenida. Muy contenta de estar aquí por primera vez presentando mi primer álbum. Háblanos sobre este primer material discográfico, a ver cómo surge la idea y cuántos covers contiene. Bueno, pues esta idea surge porque soy cantante desde muy pequeñita. Después de haber estado en La Voz México y en Latin American Idol, tuve la oportunidad después de años de grabar mi primer álbum y ahora pues me llevo como unos 2 añitos aproximadamente entre la creatividad, la elección de canciones. Tiene 5 canciones inéditas, tenemos 4 canciones que son covers y tenemos 2 versiones acústicas y 8 con banda sinaloense. El disco se llama A Tu Salud y es un álbum que lo hice en base a las vivencias que he tenido y la verdad que considero que es un disco muy padre con mucha inspiración de grandes compositores como la familia Barreras, José Barreras, Jerry Emara, Manuel Moreno, Aníbal Morat. Tiene grandes compositores, entonces está padrísimo y la verdad que me siento muy contenta y muy bendecida de poderlo presentar por primera vez aquí en México. Oye, a ver, cuéntanos sobre estos 4 covers. ¿Por qué decidiste que estos 4 covers tenían que estar dentro de este disco, habiendo pues tantos temas, tantos éxitos, tantos buenos compositores y de repente decides, es mi primer disco, es mi primer hijo y demás? Justamente, fíjate, Marco, porque tengo toda la vida cantando, mi mamá es cantante, mis abuelos, entonces yo decía, es mi primer álbum. Y para mí era muy especial que fueran canciones que marcaran muchísimo alguna etapa importante de mi vida. Entonces, yo considero que la parte de la interpretación para un cantante es fundamental y yo me enfoqué muchísimo en que realmente me marcaran de por vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, La Gata Bajo la Lluvia, que fue mi primer corte, es una canción que mi mamá me cantaba desde chiquita. Ahora mi segundo sencillo fue Muy Buena o Estúpida, que también estuvimos por acá promocionándolo. Y esa canción es inédita. Ahora mi actual sencillo, el que estoy promocionando, se llama Qué Lástima Me Das y es de un paisano, Jerry Emara, que es un gran compositor que también ha compuesto muchísimos temas para varios artistas. Y ahora estoy preparándome para el 4º sencillo también. ¿Qué es este cuarto sencillo? ¿Cómo se titula? A Tu Salud, justamente como se llama una de las canciones, como se llama el disco, pero esta canción la escribieron para mí 2 amigos. ¿De qué habla el tema? ¿Y por qué A Tu Salud? A Tu Salud, porque es una persona que está soltando todos los sentimientos feos que tiene y le está reclamando a la persona el dolor que siente, el daño que le hizo, pero al final como viene la esencia de este disco A Tu Salud, que creo que es un disco para dedicar, pero también para levantarse el estado de ánimo. Por eso me gustan todo este tipo de canciones que sí te ayudan para desahogarte, pero que también te levantan. Y creo que habla muchísimo de eso, esta canción que se llama Tu Salud. Además la hicieron en base a una vivencia que tuve. Entonces, es una canción que escribieron para mí por una historia que tuve. Entonces, para mí es muy especial que se llame el disco Tu Salud y que mi 4º sencillo también sea una canción inédita con una propuesta muy padre que es banda sinaloense con influencias de blues. Entonces creo que musicalmente tiene una propuesta y también creo que es afina a lo que yo he vivido y en general todo este disco. ¿Cuál es el género del disco? Banda sinaloense. Banda sinaloense, totalmente. Tenemos 2 acústicas. El sencillo que estoy promocionando ahora, que es Qué Lástima Me Das, ahí tratamos también de imprimir un poquito mi parte como baladista y metimos al principio, empieza con piano y termina con banda sinaloense la canción. Oye, súper bien. Y dices entonces, y los demás temas son totalmente inéditos, te quisiste también arriesgar por ese lado, ¿no? Me encanta, yo siempre, o sea, si por mí hubiera elegido totalmente puras canciones inéditas, pero al final cuando decidimos con mi equipo de trabajo y fueron canciones que también, como te digo, son importantes para mí, me gustan muchísimo. Karina Catalán, ¿ya está de manera física y también de manera digital el disco para que la gente lo adquiera? Está de manera digital, están todos los videoclips, también los pueden encontrar, el de Muy Buena o Estúpida, Qué Lástima Me Das. Ahorita también tenemos, bueno, La Gata Bajo la Lluvia. Tengo ahora 3 videoclips y ahí los pueden encontrar. Pues te agradezco en el alma, Karina Catalán, A Tu Salud, para que la gente pueda descargarlo y pueda disfrutar los videos. A Tu Salud, ahí se los encargamos muchísimo, es en la oportunidad de
de conocer el disco, de conocer un poquito de mí. Estoy segura que les va a gustar muchísimo. Muchísimas gracias, un verdadero placer y qué buena voz tienes. Bien, gracias. Mientras tanto te regreso las cámaras y los micrófonos, son todos tuyos, Alejandra.